Muy buenas noches para todos. Juan Carlos Herrera y Camilo Andrés por su asistencia a esta primera sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor. Esta noche voy a hacer una breve introducción sobre el manejo del curso dentro de la plataforma Accessit o el campus virtual y luego continuamos con pues unos tips y una teoría para desarrollar la actividad del paso número 1. Voy a compartir entonces la pantalla con ustedes. Listo. Aquí tenemos el curso. Bueno, perdón. Este no es. Este es. Bueno, entonces mucha atención, Juan Carlos. Tan pronto ustedes entran al curso, observan allí entonces, igual que como lo están viendo en mi pantalla, 3 cajas de color naranja que son los entornos, ¿sí? Este es el entorno de información inicial, el del centro, el de aprendizaje y el de la derecha, el de evaluación. También tenemos aquí a mano izquierda la agenda del curso. Si le damos clic, vamos a poder visualizar. Yo les recomiendo que por favor lo vean con bastante, o sea, en forma fluida, que la consulten por aquí, porque aquí se encuentra especificado la fecha en que inicia la actividad y la fecha en que finaliza. En este caso, el paso número 1 finaliza, o la etapa número 1 finaliza este domingo 19 de junio, ¿sí? Está en color amarillo. ¿Por qué está en color amarillo? Pues porque cuando faltan menos de 7 días, ¿sí?, la agenda se pinta de color amarillo, ¿sí? Observamos allí, al menos donde dice actividad finaliza en y alerta de cierre, ¿sí? Y bueno, como les dije, está especificado tanto el nombre de la actividad como la descripción de la actividad, el tipo de actividad, el puntaje, la fecha de inicio, la fecha de finalización, ¿sí? Y con los 3 momentos, el inicial, el intermedio, que el intermedio es el más largo, ¿no? Este está constituido por 3 etapas, la etapa 2, la 3 y la 4. Y el momento final, pues solamente incluye la etapa número 5, ¿sí? Bueno. Aquí a mano izquierda también encontramos el calendario con las fechas de entrega de las actividades. Aquí observamos, por ejemplo, en el mes de junio, y si le doy clic al 19, observamos allí que dice bien claro, etapa 1, identificar efectos del riesgo de mercado en activos financieros, ¿sí? Y pues ahí, si ustedes le dan clic, ingresan directamente a como este resumen, ¿no? De la parte del entorno de evaluación. Bueno, vamos a devolvernos, ¿sí? Ok, y bueno, hay otra, el 30, ¿no? Que sería la de la etapa número 2. Acuérdense que estamos en un periodo intersemestral que es de únicamente 8 semanas, es decir, que vamos a tener que correr, ¿sí? Y ustedes van a tener que hacer un esfuerzo grande, porque no es algo sencillo, ¿sí? Tienen que hacer un esfuerzo, no digo que sea imposible, ¿sí? Pero sí al menos es más pesado que el periodo largo de 16 semanas. Por lo tanto, les recomiendo que vayan adelantando todas las actividades, vayan desarrollando y enviándome sus avances y yo con mucho gusto los voy orientando. ¿Okay? Bueno, aquí más abajo a mano izquierda también encontramos últimas noticias. Este en realidad es un foro. ¿Sí? Es el mismo foro que encontramos cuando damos clic en el entorno inicial y bajamos. Encontramos aquí donde dice foro, arriba donde dice foro noticias del curso. Es ese mismo foro, ¿sí? Podemos acceder de esas dos formas, ¿ok? Me devuelvo. Aquí, ¿sí? Están últimas noticias, publicado únicamente las 3 últimas noticias, pero si quisiéramos ver lo anterior, le damos al último enlace de ese cuadro que dice temas antiguos, ¿sí? Y miren que también llegamos a foro noticias del curso. Ahí, por ejemplo, ahí ustedes pueden observar que yo he publicado 3, ¿sí? 3 mensajes. Uno que es el mensaje bienvenida al curso Valoración de Activos Financieros. Aquí observamos, ustedes lo pueden leer con detenimiento, ¿sí? En sus computadores. Bueno, hay un cambio aquí. Resulta que como estamos en un periodo de 8 semanas, en lugar de realizar 3 conferencias, vamos a realizar únicamente 2. Y en lugar de realizar 2 círculos de interacción pedagógica, académica y social CIPA, vamos a hacer 1, ¿sí? Y alrededor de unos 2 o máximo 3 sesiones de Aprendiendo con mi tutor. ¿Okay? Ya la otra semana vamos a iniciar con la primera web conferencia, para que lo sepan. ¿Okay? Bueno, me devuelvo. Bueno, aquí también en el foro de últimas noticias o en el foro de noticias van a observar la grabación, van a poder acceder a la grabación
de estas sesiones de Aprendiendo con mi tutor, ¿sí? Ahí siempre van a estar alojadas para que ustedes los consulten, o también se los envío, y también se los envío al correo electrónico interno del curso, ¿sí? ¿Qué es el correo electrónico interno del curso? Cada uno de los cursos tiene aquí en la parte superior, junto a su nombre, un símbolo, una imagen, pues un icono de un sobre. Al ustedes darle clic, van a poder entonces acceder a la bandeja de entrada, mensajes destacados, borradores, enviados, basura, ¿sí? Y también el botoncito de redactar, ¿sí? Cuando le dan clic a redactar, pues simplemente ustedes van a tener la posibilidad de enviarme un mensaje a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, se los puedo enviar a ustedes, ¿sí? Por eso yo tengo más estudiantes a quien enviar, pero pues ustedes me pueden enviar a mí, ¿ok? Bueno, para Juan Carlos, también importante mencionar que al darle clic en información inicial o el entorno de información inicial, acceden a esto que seguramente ustedes ya lo hicieron. Además de la agenda, está la presentación del curso y las normas y condiciones para el desarrollo del curso, ¿cierto? Más abajo encuentran también el foro de noticias del curso, que ya les mencioné, y el foro general del curso. ¿Qué es el foro general del curso? Es un foro que se compone de 3 temas, ¿sí? Y los observamos aquí, que son el de soporte técnico, actividades del aula, dudas e inquietudes generales del proceso formativo e interacción social. Por favor, en interacción social, ingresen ustedes y lean por favor este mensaje. Allí lo que les digo es que por favor coloquen una imagen, ¿sí? Aquí al pie de su nombre, aquí en la parte superior derecha, coloquen una imagen formal de ustedes, ¿sí? Y me mencionan aquí dentro de este foro de interacción social, pues ustedes a qué se dedican, cómo se llama la empresa donde trabajan, en qué ciudad se encuentran, qué experiencia qué experiencia laboral llevan y cuáles son sus expectativas acerca del curso. ¿Ok? Y por supuesto me comparten por favor su correo electrónico personal, el Skype y el número celular. ¿Ok? Mm, Aquí en el entorno de aprendizaje encontramos el sílabus, ¿sí? Debajo de este recuadro naranja que dice esquema del curso académico está el sílabus, ¿sí? Voy a darle clic. Aquí en sílabus pues está un breve mensaje, ¿sí? Donde señala que los propósitos de formación y competencias que alcanzará durante el curso, así como los contenidos de cada unidad temática, ¿sí? Y también los enlaces para descargar los documentos, pues se encuentran aquí en el sílabus del curso. ¿Ok? Ustedes obviamente con detenimiento lo van a leer. ¿Ok? No, en este momento pues no tenemos tiempo. Dentro del entorno de aprendizaje también observamos contenidos y referentes bibliográficos debajo de la sección Desarrollo y Estrategia de Aprendizaje y está organizado por unidades, ¿sí? La unidad número 1 contiene la etapa 1 y la etapa 2, ¿sí? Y miren allí, dice bien claro, apreciado estudiante, a continuación encontrará las referencias bibliográficas sobre los contenidos de aprendizaje de la unidad 1. Se sugiere consultarlas constantemente dependiendo de las actividades que va a realizar en relación a la temática registrada en la actividades. Se recomienda leer cada uno de los siguientes documentos digitales para apropiar los conocimientos sobre definición del riesgo de mercado, objetivos de la gestión del riesgo de mercado, instrumentos de renta fija, entre otros, ¿sí? Entonces, ustedes al darle clic, miren lo que pasa. Se despliega o se abre una ventana, ¿cierto? Esa ventana, en este caso, digamos, esta fuente, este documento, este ebook, pertenece o está siendo administrado por el libro, ¿sí? Voy a ampliarlo para que ustedes vean con detenimiento lo siguiente. Para que ustedes puedan imprimir, porque si nos movemos el cursor aquí a mano derecha, en esta barra, observamos que si quisiéramos imprimir o convertir a PDF algunas de estas hojas de el libro, pues resulta que no lo podemos hacer, ¿sí? Porque está bloqueado, está deshabilitado, ¿sí? Entonces, pero eso no es un impedimento. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder imprimir? Simplemente le dan clic aquí en la parte superior derecha donde dice registrarse, ¿sí? Allí entonces les va a pedir unos datos como por ejemplo el correo electrónico, colocan obviamente su correo electrónico de la UNAD, sus nombres, sus apellidos, una contraseña que pues cumpla con los requerimientos básicos, ¿no? Que sea mínimo de 8 dígitos, que tenga mínimo una mayúscula y que tenga un carácter especial, ¿sí? Esa luego la confirman y le dan clic en crear cuenta, ¿sí? Voy a volverlo a abrir. En mi caso, como ya yo previamente he registrado esa información
Y miren que cuando ustedes se registran por primera vez, él les muestra una ventanita que dice que si quieren guardar esa información. Si ustedes lo están consultando desde su computador personal, pues les recomiendo que lo acepten. Con eso, cuando ustedes le dan clic aquí a iniciar sesión, él ya tiene registrada previamente esa información. Ustedes le dan clic al botón morado que dice iniciar sesión y aquí va a registrar su nombre en la parte superior derecha. En mi caso, pues dice Andrés Riveros, ¿cierto? Bueno, allá entonces cuando aparece su nombre, que ya lo he identificado, miren que ya tienen la opción de imprimir. Voy a darle clic a imprimir. Se despliega una ventana que se llama imprimir páginas a PDF y él me dice máximo de páginas a imprimir 92. Me selecciona páginas para que yo pues coloque dentro de estos campos la página en la que va a comenzar y en la que va a finalizar, ¿sí? Y abajito hay una nota que dice solo se permite imprimir 20 páginas a la vez, ¿sí? Y debajo dice el formato que va a tomar al imprimir eso, que en este caso es APA, séptima edición, ¿sí? O sea que si yo quisiera imprimir las páginas de la 1 a la 20, simplemente le doy clic a imprimir. Pero pues en este caso no lo voy a hacer, ¿ok? Bueno. Estos libros, obviamente la idea es que ustedes lo lean, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta temática, que estas 4 preguntas que yo he formulado para que ustedes las respondan en forma de presentación, pues miren, aquí ya tenemos la medición de riesgos de mercado y de crédito, ¿sí? O sea que aquí encuentran mucha información que les va a servir de ayuda para desarrollar al menos las primeras preguntas, ¿no? La de qué es el riesgo de mercado y cuáles son los factores que lo determinan, ¿cierto? Y el otro es las limitaciones, ¿sí? Las limitaciones del modelo de lineal de probabilidad, ¿ok? O sea, cuáles son como las desventajas, ¿sí? De ese modelo de regresión lineal, que es el que acostumbramos a utilizar y que supone que hay una relación lineal entre esta variable dependiente y la independiente y que sigue, como su nombre lo dice, una línea recta, una tendencia lineal, ¿sí? Bueno, eso tiene unas ventajas a la hora de calcularlo, pero unas desventajas al tratar de pues reflejar la realidad, ¿no? Porque no siempre se cumple esa linealidad en las relaciones que hay entre una variable y otra. Bueno, voy a cerrar esto, ¿sí? Aquí observamos otros documentos muy buenos, como el de autorregulador del mercado de valores, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que un inversionista debe saber sobre los bonos, ¿sí? Acuérdense que más adelante vamos a ver instrumentos de renta fija como los bonos, ¿sí? Bueno, principalmente los bonos, aunque hay muchos más, pero nos vamos a concentrar en estos, en los bonos. Y luego los de renta variable como las acciones, ¿sí? Em, y en la última unidad vamos a ver los portafolios de inversión, ¿sí? Con bonos y acciones. ¿Sí? Bueno. Bueno, eso sería entonces como la inducción. No sé, Juan Carlos, si tiene alguna duda, si ya previamente he hecho una inmersión aquí por la plataforma. Quisiera escucharlo. Profe, muy buenas noches y mucho gusto, Juan Carlos Herrera. Profe, sí, yo he estado pues ya explorando la plataforma, ya estoy adelantando igual a la unidad 1, etapa 1, tal como ahí ya nos dice las tareas y como para cumplir con las fechas establecidas. Profe, me mencionaba que hay posibilidad de enviarle el documento, digamos que no va adelantando para una revisión, me imagino, Sí. ¿cierto? Pues para hacer corrección. Es la duda que tengo. ¿Ese lo envió por qué parte, profe, por favor? Envíamelo aquí por el correo electrónico interno del curso, aquí en la parte superior. ¿Sí? Ah, ok, sí, señor, listo. Yo Por- ya sé por dónde enviarlo para hacer una revisión. Correcto, por lo que es una actividad individual, pero ya las demás actividades que son colaborativas, esas sí las publica dentro del foro de aprendizaje, Dentro ¿sí? del O foro. sea, Bueno, aquí, exacto. sí, señor. Bueno, Sí, y señor. este foro de la etapa número 1, ustedes pueden hacer preguntas generales o si quieren compartir alguna información que les sirva a sus compañeros, pues no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer allí, lo pueden publicar allí. Lo que sí no pueden publicar es el avance de su actividad, ¿no? Porque pues la actividad es de tipo individual, ¿ok? Bueno. Yo que ya lo hice, le embarré. Sí, yo me di cuenta, pero tranquilo, eso luego, ahorita lo modifico yo.
Bueno, bueno, hice aquí unas diapositivas, ¿sí? Vamos a ver brevemente, porque no es que vamos a profundizar mucho, en lo que es la distribución normal. Bueno, este contraste no está muy bueno, permítame un momento. Eso ahí. Vamos a ver, distribución normal, VAR, que significa Value at Risk o valor en riesgo, tipos de riesgo y modelos Logit, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué es la distribución normal? ¿Ustedes se acuerdan sobre la distribución normal? Juan Carlos, en estadística en el colegio de pronto les dieron unas bases. Vagamente, profe, tengo el concepto. Sí. Bueno, Camilo sí no. Camilo sí conoce muy bien la distribución normal, ¿cierto? Sí, señor. Sí. De perres. Ok. Bueno, perfecto. A ver, Juan Carlos, ayúdame por favor leyendo este texto que está en esta diapositiva. La distribución normal es fundamental para la teoría y la práctica de las inversiones. Su gráfica tiene forma de campana simétrica con valores idénticos para los tres momentos o medidas estándar de resultados típicos. 1 media, 2 mediana, el valor por encima y por debajo del cual esperamos el 50% de las observaciones. Y tercero, moda, el valor más probable. Correcto, muy bien. A ver, ¿qué se acuerda de la moda? ¿Qué significa eso que es el valor más probable? ¿Por qué es el más probable? En una lista, por Por las, ejemplo, de los pesos por las de... puede detallarse como por las tendencias del momento. Pero digamos, voy a dar un ejemplo sencillísimo de 5 números. Esto es solamente como un ejemplo. Los pesos, 80, 70, 71, 70, 70, 91. ¿Cuál es ahí el valor más probable? 70. 70, correcto. ¿Por qué? Porque es el que más se 70, repite. sí. El que más se repite, correcto. Bueno, muy bien, perfecto. Un repasito ahí básico de estadística descriptiva. Bueno, entonces observamos allí en esa línea azul la distribución normal, ¿no? Tiene forma de campana de Gauss. Como su nombre lo dice, fue descubierta por el señor Gauss, por allá en 1700 algo, no me acuerdo en este momento. Ahí observamos en estas líneas punteadas que las desviaciones estándar con respecto a la media, ¿sí? Con respecto a la media, ¿sí? Resulta que en una distribución normal la media cambia mucho, ¿no? Porque depende de qué elemento, qué suceso se esté analizando. Sin embargo, la distribución normal estándar es la que yo tengo aquí graficada, que esa tiene una gran característica y que facilita mucho, digamos, el aplicarla para, mejor dicho, ¿cómo decirlo de otra forma? Esta se caracteriza porque tiene una media de 0, ¿cierto? Y tiene, como lo observamos allí, digamos, representado en una desviación estándar por debajo, o sea, a la izquierda, o por encima, al lado derecho, ¿sí? En este caso, tiene acumulado o tiene representado el 68,26%, ¿sí? De los datos. En dos distribuciones estándar, que sería esta línea punteada de acá, o sea que va de esta punta a esta punta, ¿sí? O sea, como quien dice, empezando de aquí, miren que yo lo sigo aquí con el ratón hasta acá, ¿sí? Esto que estoy señalando acá, hasta abajo, ¿sí? Me abarcaría el 95,44% de los datos. Y tres desviaciones estándar, mire que está en esta línea punteada casi a nivel de cero, ¿no? Digamos, de donde debería tocar esta distribución normal, pero nunca la alcanza a tocar, ¿no? Bueno, ahí se acumulan prácticamente todo, el 99,74% de los datos, ¿sí? Miren lo siguiente, cuando tenemos una distribución normal y nosotros para facilitar los cálculos queremos hacer unas inferencias acerca de cuántas desviaciones estándar, entonces me representa eso en términos de un valor Z, o eso también lo puedo expresar en forma de porcentaje si utilizo una de esas tablas
de Z que me muestra la proporción que hay, por ejemplo, de este puntico hacia el final de la cola izquierda, ¿sí? O de esta puntica hacia la cola derecha. A ustedes, no sé si se acuerdan, hay tablas de Z que son, digamos, de una sola cola o que son que incluyen las dos colas, ¿sí? Miren lo siguiente, de la mitad de la parte central hacia la izquierda lo llamamos cola izquierda, ¿sí? Y de la parte central a la derecha lo llamamos cola derecha, ¿sí? Para que sepan. Bueno, los que le iba a mencionar anteriormente es que cuando una distribución normal, ¿sí? Yo quiero facilitar los cálculos porque puedo convertirla fácilmente en una distribución normal estándar, pues simplemente lo que hago es aplicar una fórmula bastante sencilla, ¿sí? Ahorita la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces esta es la gran ventaja que ha habido en términos estadísticos, el que podamos utilizar las ventajas o digamos las propiedades de la distribución normal estándar, simplemente convirtiendo nuestra distribución normal en una distribución estándar. O también al contrario, si tengo los datos o tengo los resultados en términos de mi distribución normal estándar, a través de la fórmula, pues los puedo convertir a mi distribución normal, que va a tener una media muy posiblemente diferente de 0 y una desviación estándar, pues también diferente a la de la distribución normal estándar. ¿Okay? Bueno, por favor me ayuda leyendo también este texto de abajo, Juan Carlos. Esta distribución normal de la figura 2 tiene media del 10% y desviación estándar del 20%. Observe que las probabilidades son más altas para los resultados cercanos a la media y significativamente más bajas para los resultados alejados de la media. Pero, ¿qué se entiende por un resultado lejos de la media? Un rendimiento 15% por debajo de la media difícilmente sería digno de mención si la volatilidad típica fuera alta. Por ejemplo, si la desviación estándar de los rendimientos fuera del 20%, pero ese mismo resultado sería inusualmente elevado si la desviación estándar fuera del 5%. Por esta razón, a menudo es útil pensar en las desviaciones de la media en términos de cuántas desviaciones estándar representan. Si la desviación estándar es del 20%, ese rendimiento negativo del 15% sería solo 3/4 de una desviación estándar, probablemente desafortunado, pero no infrecuente. Pero si la desviación estándar fuera solo del 5%, una desviación del 15% sería un evento de 3 sigma y bastante raro. Podemos transformar cualquier rendimiento normalmente distribuido R en un puntaje de desviación estándar. Primero restando el rendimiento promedio para obtener la distancia de la media y luego dividiendo por la desviación estándar, lo que nos permite medir la distancia en términos de unidades de desviaciones estándar desde la media. Perfecto, muchas gracias. Entonces, de pronto esto no quedó muy bien claro, pero miren lo siguiente que de pronto yo no lo mencioné antes. La desviación estándar se representa con la letra sigma. Es esta que tenemos acá, que es como una O. Es como una O, pero tiene una rayita horizontal en la parte superior, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Es como que encoge una linecita y luego termina la O. Ese es el sigma, ¿sí? Por eso dice allí que al comparar una desviación estándar, ¿sí? O dada una desviación estándar del 5%, ¿sí? Si lo comparamos con una del 15%, pues ¿qué ocurre? Que hay 3 veces, ¿no? 5 respecto de 15, ¿sí? Significa que hay 3 sigma de, digamos, de relación entre uno y el otro, ¿sí? 3 sigma entonces sería exactamente aquí, en este puntico. Está por arriba, o 3 sigma por abajo sería por acá, ¿sí? Ay, perdón. ¿Sí está eso claro, Juan Carlos? Otra preguntita, ¿sabe qué es la desviación estándar? Se cortó, qué pena. ¿Sabe usted qué es la desviación estándar, Juan Carlos? ¿O qué es la desviación estándar? ¿Qué representa? No, señor. ¿No? Mire, la desviación estándar es una medida de dispersión, ¿sí? Me está indicando, ¿sí? En unos términos fácilmente entendibles, cuánto, ¿sí?
digamos, una muestra que yo tome, cuánto se desvían los resultados de esa muestra que yo tome respecto de la media, ¿sí? Eso es lo que me va a medir la desviación estándar y es una medida de volatilidad, ¿sí? Es una medida muy utilizada en el área financiera, la desviación estándar, ¿sí? Posiblemente también escuche sobre la desviación estándar al cuadrado, que también conocemos como, Camilo, ¿se acuerda? Desviación estándar al cuadrado, ¿qué representa? La varianza. La varianza, perfecto, muy bien, ahí está Pilo. Entonces sí, esa es otra medida de dispersión, pero la desventaja de la varianza es que está en términos cuadráticos, ¿sí? Entonces, a veces con algunos cálculos o con algunos métodos podemos obtener la varianza, simplemente que teniendo esa desviación estándar al cuadrado, pues le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar, que ya va a estar en unidades pues que nosotros podemos manejar fácilmente, sean centímetros, sean metros, kilogramos. Bueno, es mucho más fácil para nosotros entender eso, por ejemplo, al Ahí, compararlo con la media, ¿no? Sí. de ¿Qué? pronto para que el compañero, profe, su merced que está compartiendo, Sí, en Google le puedo buscar un gráfico de dispersión, exacto. tanto le queda más sencillo entender el concepto de lo que es una varianza o lo que es una desviación estándar. También, también. ¿Cierto? Entonces, un gráfico de dispersión, pues es un mapa, ¿cierto? Donde se ven varios punticos eh, y la distancia que existe entre los punticos, si es muy grande, es que tiene mucha dispersión. ¿Listo? Exacto. Y si los punticos están más bien todos, la nube de punticos está más bien toda juntica, pues es que tiene poca dispersión. Y pues eso se relaciona con lo que ya el profe Andrés pues ha dicho en Muy términos de bien. volatilidad. Un gráfico de dispersión que tiene esa nube de puntos como muy alejados los puntos unos de otros, es que tiene muchos choques de volatilidad si, por ejemplo, si es una serie de precios, ¿cierto? De una acción o el rendimiento de un bono, pues que tiene mucha volatilidad, es decir, o no sé si has visto los gráficos de los precios que son de líneas que parecen un electrocardiograma, también es una forma. Entonces, cuando ves esos picos como muy altos que parece que lo estuviera rayando alguien, esos son choques de volatilidad donde los datos están muy dispersos y cuando más bien se calma y hace como una línea un poco más recurrente, más, pues sí, como calmadita, Más pues ahí, sólida. exactamente más sólida, ahí la dispersión es un poco más baja. Porque es Eh, que en este gráfico, en la campana de Gauss, pues no se puede ver eso, no, ¿cierto? Porque no. pues eso es lo que está midiendo, pues es la distribución de probabilidad de cada uno de esos datos. O sea, de, como lo dice ahí en el ejemplo, qué tan probable es que un suceso ocurra, ¿cierto? A eso viene asociado todo este tema de la campana de Gauss. Entonces, en términos generales, las desviaciones estándar, entre más alejados estén de la media, pues es que es menos probable de que vaya a ocurrir. Exactamente. Paso un poco, no sé si ahí ya de pronto te aterrizó un poco más la idea. Juan Carlos, ¿qué Sí, dice? la verdad sí, muchas gracias. Sí, sí, la Ok, verdad me quedó más claro, sí. ok, perfecto. Bueno, excelente. Recuerde, por favor, Juan Carlos, hacer una lectura, ¿sí? De esos documentos que están allí en contenidos y referentes bibliográficos, ¿ok? Porque es importante que usted ya maneje lo que es estos términos, lo que es la media, la varianza, la desviación estándar, porque eso los estamos manejando con mucha frecuencia, ¿ok? Te recomiendo en Google buscar estadística para la administración y la economía. Eh, es apenas para poder entender un poco estos temas. Muy bien, perfecto, sí. Eso también, sí, el Google también es una excelente herramienta para mirar Me este repito el tema. documento. Qué pena, me repito el documento. Estadística para la administración y la economía. Ese es un libro, ¿no? Sí, señor, es un libro. Es un libro, sí. Gracias. Bueno, entonces mire, Juan Carlos, esta formulita que tenemos aquí, SR sub I igual a RI menos E, esa E mayúscula significa el esperado, ¿sí? Valor esperado, ¿sí? Valor esperado ¿de qué? Del RI, ¿sí?
y todo eso dividido entre sigma i. Esa es la fórmula que yo estaba mencionando acá, que se utiliza para convertir, ¿sí?, los datos de una distribución normal a una distribución estándar. ¿Okay? Con media 0 y desviación estándar de 1. ¿Okay? Estas son las características de la distribución normal estándar. ¿Sí? Tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. ¿Okay? Bueno. Bueno, este ya lo hemos explicado, lo que tiene 2/3. Sí, eso ya lo vimos. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Propiedades de la distribución normal. Dos propiedades especiales de la distribución normal conducen a simplificaciones críticas de la gestión de inversiones cuando los rendimientos se distribuyen normalmente. Primero, el rendimiento de una cartera, o sea, un portafolio, ¿sí?, ya sea de acciones, de bonos o de ambos, ¿sí?, que comprende dos o más activos cuyos rendimientos se distribuyen normalmente, también se distribuirán normalmente. ¿Sí? Es una propiedad. Segundo, la distribución normal se describe completamente por su media, ¿sí?, y desviación estándar. ¿Sí? Esos son los dos, digamos, los dos variables más importantes de la distribución normal. Siempre que hablen de distribución normal, tiene que tener mínimo esos dos datos, la media y la desviación estándar. ¿Sí? Hay otras distribuciones normales, como por ejemplo la, qué sé yo, bueno, hay otros que tienen otros tipos de parámetros diferentes a la media de la desviación estándar, y pues es que esas medidas, esas variables que mejor las describen, pues son diferentes dependiendo de la distribución que se esté analizando, ¿ok? No voy a entrar en detalle porque pues eso existen muchas diferentes, pero pues para que ustedes sepan, ¿no? Y también dice allí, no se necesita ninguna otra estadística para conocer el comportamiento de los rendimientos distribuidos normalmente. ¿Okay? Estas dos propiedades a su vez llevan a una conclusión de gran alcance, ¿sí?, que es la siguiente. La desviación estándar es la medida apropiada de riesgo para una cartera de activos con rendimientos normalmente distribuidos. En este caso, ninguna otra estadística puede mejorar la evaluación del riesgo que transmite la desviación estándar de una cartera o portafolio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Suponga que le preocuparan las grandes pérdidas de su inversión y que se presentara el peor de los casos para su cartera, ¿sí?, para su portafolio. Usted se preguntaría, ¿cuánto perdería en un resultado bastante extremo, o sea, poco probable? ¿Sí? Por ejemplo, si mi rendimiento estuviera en el quinto percentil de la distribución. ¿Sí? Quinto percentil, ¿qué es? El 5%. ¿Sí? O sea, si cogemos la campana de Gauss, el 5% estaría ubicado muy cerca de la colita, ¿no? De la colita izquierda. ¿Sí? Suponiendo que estamos analizando toda el área de esa distribución normal, ¿sí? Y empezamos de izquierda a derecha. Entonces sería una partecita de la cola izquierda, y de ese puntico hacia la cola izquierda tendríamos el 5%, ¿no? Así es como se representaría el percentil 5, ¿sí? Bueno, entonces continúo. Si mi rendimiento estuviera en el quinto percentil de la distribución, podría esperar que su experiencia de inversión sea peor que este valor de solo el 5% del tiempo y mejor del 95% del tiempo. ¿Sí? Suena un poco enredado, pero ya lo vemos. En el lenguaje de las inversiones, este límite se denomina valor en riesgo, que es el VAR, ¿sí?, para distinguirlo de VAR, que es varianza, ¿no?, la notación común para varianza. Un O, inversor, o ¿cómo? también del vector autorregresivo. Ah, bueno, también, también. Eso hay muchos acrónimos, sí, correcto. ¿Mm? Bueno, un inversor con aversión a las pérdidas podría desear limitar ese valor en riesgo VAR de la cartera, es decir, limitar la pérdida correspondiente a una probabilidad del 5%. ¿Sí? Ahorita más adelante lo vemos con más detenimiento, pero lo importante es conocer que el valor en riesgo es una medida, ¿sí?, de la ocurrencia de eventos extremos, ¿sí? Y como este valor en riesgo toma en consideración datos históricos, entonces no podemos hablar de un resultado exacto, ¿sí?, ni concreto, sino que hablamos de un resultado dentro de un intervalo de confianza, ¿ok? Dentro de intervalo de confianza. Sí sabe que es un intervalo de confianza, ¿no? Supongo.
Juan Carlos. Sí, señor. Ok. Juan Carlos, otra preguntita. ¿Usted ya hizo una especialización antes de entrar a la maestría o no? No, pero no en este tema específicamente. En esta área no. Bueno, entonces toca nivelarse entonces en esta parte de estadística descriptiva y estadística inferencial. Yo entonces voy a compartir unos documentos de esto en el Skype y pues eso se les va a servir para facilitar la comprensión de estos temas. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Seguimos con el valor en riesgo. Para rendimientos distribuidos normalmente, ¿sí? El VAR se puede derivar de la desviación estándar y media de la distribución. Ya lo dijimos. Lo calculamos usando la función normal estándar de Excel, pues para que ustedes sepan que podemos hallarla a través de Excel. Simplemente vamos escribiendo después del igual, dist, ¿sí? distr, punto norm, punto stand, punto inv. ¿Y eso qué traduce? Distribución normal estándar inversa, ¿sí? Ahí con ese inverso nos facilita el que no tengamos que colocar la media en la desviación estándar, sino que simplemente colocamos el valor, la probabilidad, ¿no? En este caso es el percentil del 5%, ¿sí? Y el que nos va a arrojar, el número Z, ¿sí? Dice allí, esta función calcula el quinto percentil de una distribución normal como es estándar, pues ya sabemos, ¿no? Tiene una media de 0, una varianza de 1, y ese Z tiene un valor de menos 1,64485, ¿sí? Es decir, que está 1,64485 desviaciones estándar, eso es lo que traduce el Z, ¿no? Está 1,64485 desviaciones estándar por debajo de la media, ¿sí? ¿sí? Y que a eso le correspondería un VAR o un valor en riesgo del 5%. ¿Ok? Y ahí lo tenemos también expresado en fórmula, pues, de ecuación, ¿no? VAR igual al valor esperado más ese Z o ese número de desviaciones estándar, que en este caso es menos 1,64485 por este simbolito que ya vimos que se llama desviación estándar, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora veamos normalidad a través del tiempo. El hecho de que las carteras de activos distribuidos normalmente también se distribuyan normalmente, ¿sí? Simplifica enormemente el análisis de riesgo porque la desviación estándar, que es un número fácil de calcular, es la medida de riesgo adecuada para carteras distribuidas normalmente. Incluso si los rendimientos son normales para un periodo de tiempo específico, serán también normales para otros periodos de tenencia, ¿sí? Todo esto son, digamos, deducciones que se han hecho, ¿sí? Dadas las características de esa distribución normal. Eh, incluso perdón, eso ya lo vimos. Suponga que las tarifas mensuales de un servicio público se distribuyen normalmente con una media del 1%, ¿sí? La media es del 1%. La tasa de rendimiento anual esperada será de 1,01 elevado a la 12 menos 1, ¿sí? Se pregunta uno, ¿puede esta tasa anual, que es una función no lineal de rendimiento mensual, distribuirse normalmente? ¿Cuál es la respuesta? No. Desafortunadamente, no. ¿Sí? De manera similar, ¿por qué las tarifas mensuales se distribuirán normalmente cuando una tarifa mensual es o corresponde, ¿sí? A uno más la tarifa diaria, ¿sí? Supongamos que es un 1%, ¿sí? 1 más 1% sería 1,01, ¿sí? Elevado a la 30, ¿sí? Para convertirlo en mensual, le restamos el 1, pues porque así, aquí se lo habíamos sumado anteriormente, esto es simplemente matemática financiera, y vamos a obtener entonces la tasa que mensual, ¿no? Entonces, de hecho, no lo es. De hecho, no lo es. Entonces, se pregunta uno, ¿realmente disfrutamos las simplificaciones que ofrece la distribución normal? Se pregunta uno. Entonces, a pesar de estas dificultades, cuando los rendimientos en periodos de tiempo muy cortos, por ejemplo, una hora o un día, se distribuyen normalmente, entonces los rendimientos por periodos de tenencia, que es lo que significa RPT, rendimiento por periodo de tenencia, con periodos de espera de hasta un mes, serán casi normales, ¿sí? Por lo que podemos tratarlos como si fueran normales, ¿sí? Miren que si nosotros hacemos cálculos, por ejemplo, del rendimiento y de la desviación estándar,
sobre datos de tipo continuo, como por ejemplo los precios de una acción, las tasas de cambio, etcétera, etcétera, son variables continuas, ¿sí? Si cogemos valores diarios, ¿sí? Y tomamos una muestra relativamente grande, podemos comprobar a través de unos test de normalidad de que efectivamente se distribuyen en forma normal, ¿sí? Pero si tomamos valores de esas variables, como por ejemplo la tasa de cambio, el precio de una acción, Ecopetrol, no sé, Coca-Cola, bueno, lo que sea, de las acciones que sea, y no tomamos valores diarios, sino anuales, y una muestra de por ahí unos 5 o 6 años, van a darse cuenta que no se cumple a través de ese indicador de normalidad, no se cumple que siga una distribución normal, ¿sí? Por eso en los lapsos o los periodos de entre uno y otro dato van a influir sí, o va a estar representado por un tipo de distribución que muy posiblemente si es muy grande, como por ejemplo el anual, pues no sea una distribución normal. Y si no es una distribución normal, pues entonces las cosas se complican un poco en términos de sus cálculos, ¿no? Porque una de las grandes ventajas de la distribución normal es la facilidad, ¿sí? De hacer cálculos y proyecciones pues con ese supuesto de normalidad, ¿sí? No sé si Camilo quiere agregar algo más. No, no, señor. Bueno, perfecto. No, pues es que sí tenía una duda, pero Sí, es que digamos. no le quiero complicar la vida a Juan Carlos. Entonces más vale ¿Más después adelante? Bueno, bueno, listo. Sí, sí, no vayamos con, con cosas muy específicas, de pronto se confunde. Bueno, listo. Bueno, y sigamos acá. Bueno, los rendimientos por periodo de tenencia de largo plazo, por ejemplo, anuales, se desviarán significativamente. Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo. Se desviarán significativamente de la normalidad si expresamos esos rendimientos por periodo de tenencia como tasas de capitalización continua. Eso significa que permanecerán normalmente distribuidas, ¿sí? La implicación práctica es que utilice o que se utilicen tasas de capitalización continua en todos los trabajos en los que la normalidad juega un papel crucial, como es la estimación, por ejemplo, del VAR a partir de los rendimientos reales. ¿Ok? Es una sugerencia. Y, bueno, así lo dice también la ciencia, ¿no? Una recomendación más bien. Bueno, ahora sí entremos con el tema, el riesgo. El riesgo es la incertidumbre ligada a resultados, ¿sí? Se habla de riesgo cuando el resultado es incierto, lo cual no significa necesariamente pérdida. La norma ISO 31 del 2009 define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Asumir riesgo es propio de cualquier actividad empresarial. En el caso de las instituciones financieras es la razón de ser de su existencia. El riesgo financiero consta de 3 elementos: tiempo, falta de certeza o incertidumbre y resultados, ¿sí? El riesgo, o dicho, el tiempo, ¿sí? ¿Cómo influye el tiempo? Pues el riesgo se asocia con lo que se puede conseguir al futuro, se percibe como un problema o una oportunidad, ¿sí? No siempre es algo malo, ¿sí? Y la falta de certeza o incertidumbre, siempre se establecen hipótesis y se va a trabajar sobre efectos que no se sabe si ocurrirán o no, ¿sí? Es otro elemento a considerar. Y los resultados, pues todo va a influir sobre los resultados de la compañía. Los riesgos que afectan a la empresa se clasifican en cuantificables y no cuantificables. Dentro de los no cuantificables se encuentran el riesgo estratégico, el operativo, el reputacional y el legal. Y dentro de los riesgos cuantificables se encuentran el riesgo de mercado, que es el que estamos haciendo nosotros mayor precisión, ¿sí? El riesgo de crédito también muy importante, que es el riesgo que, como los hombres lo dicen, se genera. ¿Por qué? Cuando las empresas, por ejemplo, le dan crédito a sus clientes, ¿sí? Porque obviamente es un mecanismo para incentivar las ventas, ¿sí? Para darle, como quien dice, confianza a los clientes a que compren un poco más y que paguen luego, ¿cierto? Pues eso también hay un riesgo que la empresa está asumiendo, que consiste o que se cuantifica en que ese cliente no le pueda pagar, ¿no? No le pueda devolver esos recursos, o digamos, le entregó unas mercancías a cambio de unos recursos
y no obtenga de regreso esos recursos, ¿no? Ese es el riesgo de crédito, ¿sí? Y el riesgo de liquidez tiene que ver, como su nombre lo dice, con la posibilidad de que la empresa no tenga recursos líquido, digamos, en efectivo, para poder cubrir su operación, ¿sí? Entonces se genera un riesgo de liquidez, el que se quede ilíquido, e incluso en varias empresas, sobre todo las pymes, se quiebran por este tipo de riesgo, porque asumen unos riesgos de liquidez demasiado elevados, en un momento a otro pueden quedar ilíquidos, y como son empresas nuevas y posiblemente están empezando y no son conocidas, no tienen estados financieros o los tienen muy someros, sin mucho detalle, pues las entidades financieras no se arriesgan a prestarles dinero, ¿no? Bueno. Duda. Sí, Entonces, ¿ese riesgo de liquidez estaría asociado al capital de trabajo de la empresa? claro, el riesgo de liquidez. Ah, perfecto. Pero, ¿existe algún modelo que me permita a mí saber qué tan riesgoso o no es en términos de liquidez una empresa? Claro, claro. ¿O sería a partir de evaluaciones que uno haga el capital de trabajo? No, con indicadores. Con los indicadores uno puede, por ejemplo, los indicadores de liquidez, el de Ajá. razón corriente, ¿sí? Prueba ácida. Todos esos me miden el riesgo de liquidez que está asumiendo una empresa, ¿sí? Y también, por ejemplo, que tienen que ver, como lo estaba mencionando, el capital de trabajo, como por ejemplo el indicador por ejemplo, si está dando negativo tanto las necesidades operativas de fondos como el fondo de maniobra, ¿sí? Entonces hay Ajá. altas probabilidades de que la empresa quede ilíquida, ¿no? Si no le llegan a prestar recursos para poder cubrir su operación. Ya. Ahora, a partir de, por ejemplo, un registro histórico del fondo de maniobra o del propio capital de trabajo, nosotros podríamos aplicarle un Logit, un Probit, un Normit, lo que sea, para poder medir esa probabilidad de que llegase a perder o Sí. llegase a quebrar. Sí, claro, los modelos Logit, Probit también se pueden utilizar para conocer este tipo de riesgo o para medir, ¿sí?, el nivel de riesgo de liquidez en las empresas. Sí, claro, eso se O puede. sea, sería como guardando las proporciones como un credit scoring, pues entonces Sí, sería como liquid scoring a partir sí, de esas medidas, ¿o qué? sí, sí, correcto. Sí, eso existe. Eso se ha medido, sí. De pronto aquí en Latinoamérica no tanto, porque pues la verdad que esta parte de la liquidez o del riesgo de liquidez, pues muy pocas empresas lo miden y bueno, no se le presta mucha atención. Pero en las economías avanzadas, sí, claro, eso se medía, existen indicadores especializados, se le pueden aplicar econometría, sí, sí, claro. Oh, interesante. Vale, a ver. Bueno, perfecto. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, y riesgos cuantificables. Es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales. Riesgo de mercado, ya entramos en materia. Estos riesgos sistemáticos, ¿sí?, que tienen que ver con el sistema, ¿sí? Sí, o sea, es lo que no podemos nosotros modificar, ¿no? Es el mercado, como el nombre lo dice. Estos riesgos sistemáticos están ligados a la volatilidad de los mercados, índices bursátiles, precio de las mercancías, ¿sí? Dentro de él se enmarcan el riesgo de tipo de interés, o están incluidos el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Y vemos allí entonces esta división entre el riesgo de tipo de interés que surge por las fluctuaciones de los tipos de interés al que están ligados los créditos o deudas, y el riesgo de tipo de cambio que se origina por los cambios en los precios ante las operaciones cerradas entre varios países, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de riesgo, ¿sí? Pero hace parte del riesgo de mercado, que es el riesgo de crédito, ¿sí? Este riesgo, no, perdón, no, qué pena, este no hace parte del riesgo de mercado, lo que pasa es que lo uní, pero espérenme que lo pegué ahí. Este es otro tipo de riesgo, no riesgo de mercado, es el riesgo de crédito, qué pena. Una pregunta, dentro de riesgo de mercado también podríamos hablar, digamos, de variación, digamos, de portafolios de inversión, pues, producto y disminución de demanda. Sí, digamos que en los portafolios
digamos, dentro del portafolio, ahí, y si estamos, por ejemplo, utilizando el método de el KPM, el Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Para conocer el rendimiento de ese portafolio, miren que la fórmula del KPM está considerándose el beta, ¿sí? La variable beta. La variable beta es una medida de esto, del riesgo de mercado, ¿sí? Cuando es 1, cuando tiene el beta un valor de 1, significa que está teniendo el mismo comportamiento del mercado, ¿sí? Pero si está por encima de 1, entonces existe, obviamente, estos son solamente probabilidades de que tenga una mayor ganancia o una mayor pérdida, ¿sí? Un mayor nivel de, digamos, de variación respecto del mercado, ¿sí? Si el beta está por encima de 1, y por el contrario, si el beta es inferior a 1, ¿sí? 0, algo, 0,2, 0,3, etcétera, pues entonces significa que va a responder, ¿sí? O digamos esa acción que yo esté analizando con respecto al comparándola, por ejemplo, con el mercado, ¿sí? Por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500, que lo podemos tomar como una medida del rendimiento del mercado, ¿sí? Pues entonces estaría teniendo un rendimiento con una variabilidad inferior a la del mercado, ¿sí? Si ese beta está por debajo de 1, ¿ok? ¿Sí está claro eso? Sí, señor, muchas gracias. Ok, con gusto. El riesgo de crédito, ya yo lo había mencionado anteriormente, este riesgo comercial es el primero al que uno se enfrenta en la actividad emprendedora y se origina por el incumplimiento de compromisos, ¿sí? La información, el scoring o limitación de crédito resultan clave para poder afrontarlo o prevenirlo. Y el riesgo de liquidez, ¿sí? Si el activo circulante es menor que el pasivo circulante, se incurren problemas de liquidez al llegar el momento en el que las cantidades de dinero que debe satisfacer la empresa son mayores que las que tiene para conseguirlo. El otro riesgo es el riesgo de solvencia, ¿sí? Hay empresas que tienen activos no convertibles en dinero, como por ejemplo los derechos o fondos de comercio, ¿sí? Cuando el activo real no supera a la suma del pasivo circulante, ¿sí? O pasivo corriente y el pasivo fijo, ¿sí? O pasivo de largo plazo, ¿sí? Y el pasivo fijo al total del pasivo, la empresa se encuentra en una situación de falta de solvencia, ¿sí? Es insolvente. Y el riesgo país. Este es un tipo de riesgo que guarda relación con la solvencia de un país en el que influyen elementos como sus no identidades, sus instituciones financieras, su situación política y social, ¿sí? Son identidades, son sus instituciones financieras. Bueno, hay unos riesgos no cuantificables, ¿sí? Es decir, que no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales, ¿sí? Dentro de estos riesgos no cuantificables están el riesgo estratégico, el riesgo reputacional y el riesgo legal. El riesgo estratégico se caracteriza por su impacto en elementos estratégicos de la compañía de modo transversal, y el riesgo reputacional la posibilidad de pérdida en la que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, sea hasta cierto o no, con respecto a la institución y sus prácticas de negocios, lo que implica que se genere una pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Y el riesgo legal es la pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada o obligada a indemnizar daños debido a su incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Continuamos ahora con algo del riesgo de mercado. El riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la situación de una empresa. Corresponde a las contingencias que de manera directa o indirecta afectan a las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización en las empresas. Los cambios de tipos de interés, gasto público, política monetaria y otros factores macroeconómicos pues afectan la rentabilidad de casi todos los títulos. Por lo tanto, se debe estimar el efecto de los grandes acontecimientos observando la tasa de rentabilidad de una cartera de mercado, como la del Standard & Poor's 500 o aquí en Colombia pues el Colcap, ¿no? El Colcap 20. Bueno, lo que yo les estaba mencionando anteriormente, el riesgo de mercado se puede medir como la sensibilidad de la rentabilidad de los títulos valores a las fluctuaciones de la rentabilidad de la cartera de mercado o índice de referencia, como por ejemplo el Standard & Poor's 500, ¿cierto? Esta sensibilidad se denomina beta y se describe con la letra griega de esa beta. Los inversionistas prudentes no colocan todos los huevos en la misma cesta, sino que reducen el riesgo por medio de la diversificación, ¿sí? Se define como la diversificación, ¿no?
Se define como la reducción del riesgo específico, ¿sí? O riesgo intrínseco de una cartera, puesto que la varianza, o sea, el riesgo, ¿sí? La varianza, el riesgo, la incertidumbre, la variabilidad, ¿sí? De una cartera es menor que la suma de las varianzas de sus activos, ¿sí? El riesgo sistemático, ¿sí? O sea, el que no podemos controlar, afecta de forma homogénea a todos los activos de la cartera. No se puede reducir por vía de la diversificación. No es, ojo con eso, no es posible diversificar el riesgo sistemático. El único riesgo que se puede diversificar es el intrínseco, ¿sí? El que puede manejar directamente la empresa. Bueno, a los inversionistas con carteras diversificadas les interesa el efecto que cada título tiene en la totalidad de la cartera. Las acciones agresivas amplifican cualquier movimiento del mercado, mientras que las acciones defensivas son poco sensibles a las fluctuaciones del mercado. Las acciones agresivas tienen altas betas, ¿sí? Por encima de 1, indicando que su rentabilidad tiende a responder en más de una unidad ante cambios unitarios en la rentabilidad del mercado. Y ahí tenemos la fórmula. Beta sub I es igual a ese símbolo que significa, es el, ¿qué creen que es este símbolo? Índice de referencia. Bueno, es de referencia, pero es el coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación, por eso coloca ahí multiplicado por la correlación entre la acción y el índice de referencia, ¿sí? Por eso se llama P y M. I, ¿sí? Que es el del índice, y M, la del mercado, ¿no? Bueno, entonces este coeficiente de correlación lo multiplico por la desviación estándar de I, que será la acción que yo estoy analizando, dividido entre la desviación estándar del mercado, ¿sí? Y con eso puedo conseguir el beta, ¿sí? Es una medida de riesgo de mercado, ¿ok? Bueno, se puede calcular la beta en Excel usando la función pendiente, ¿sí? Porque es que también, digamos, cuando hacemos una regresión, está representado allí como la pendiente, ¿sí? O sea, serie de rentabilidades de la acción, o sea, si estamos en la función pendiente, ¿sí? Serie de rentabilidades de la acción sería el primer elemento, ¿sí? Que colocamos dentro de paréntesis. Luego la serie de rentabilidades del índice de referencia. Solo necesitamos tomar esas dos variables y ya podemos conocer, o Excel nos puede calcular, pues la pendiente que hay entre estas dos variables, ¿ok? Normalmente la beta está relacionado con el tipo de negocio de cada empresa. Los negocios con beneficios más estables suelen tener betas menores a 1 y son defensivos, como el sector, por ejemplo, las telecomunicaciones, mientras que negocios más inestables tienen betas mayores a 1, como puede ser, por ejemplo, el sector bancario, ¿sí? Lo ideal es que en periodos bajistas se tengan en cartera valores defensivos con betas menores a 1 para que la cartera de acciones baje menos que el mercado, y para periodos alcistas pues es recomendable tener betas superiores a 1 pues para aprovechar, ¿no?, esa situación que supera el mercado. Bueno, ahora veamos el modelo lineal de probabilidad, ¿sí?, que tiene que ver con el análisis de regresión, ¿sí? El modelo de probabilidad lineal es un modelo de elección binaria. En este, la esperanza condicional de la variable, ¿sí?, dependiente es una función lineal, es decir, la relación de la variable dependiente con las variables explicativas o independientes es constante, ¿sí? Debemos señalar que el modelo de probabilidad lineal es un modelo de elección binaria, ¿sí? Es decir, ojo, donde la variable dependiente puede tomar dos valores, que son 0 o 1, ¿sí?, para indicar éxito o fracaso, ¿sí? El modelo de probabilidad lineal se plasma de la siguiente forma. ¿Cómo se lee? E, que es el valor esperado, de Y, la variable Y, dado X, ¿sí?, que es la variable independiente, ¿sí?, tenga un valor de X minúscula. Miren que no es igual. X minúscula es el valor de una específica, de un valor específico de la muestra, ¿sí? Eso va a ser igual a la probabilidad de que Y, ¿sí?, que es la variable resultante, digamos, la dependiente, ¿sí?, dado o sea igual a 1, dado que X es igual, ¿sí?, al valor de esa muestra X, ¿sí? Que eso también va a ser igual, esa probabilidad va a ser igual a P de X, esto que tenemos acá, P de X, ¿sí? O sea, la probabilidad de que se presente un valor específico de esa muestra, de esta X minúscula, ¿sí?, y que también se puede expresar, o que es igual a beta sub 0 más beta 1 por X, ¿sí? Este beta sub 0 es el punto en el que, digamos, se intercepta, ¿sí?, el punto de corte de esa, porque esto es una
una ecuación de regresión lineal, ¿no? Así hay una relación, una tendencia lineal en esta ecuación, ¿sí? Empieza en un punto, beta sub 0, ¿sí? El punto de corte en el eje de las Y, y luego va aumentando en forma constante, dado esta pendiente, ¿sí? La pendiente de esa línea, de esa recta, ¿sí? Que esta pendiente ya vimos que significa ¿qué? Significa la beta, es una forma de representar el riesgo del mercado, ¿no? La beta sub 1, multiplicado por el valor que tome en, digamos, en el eje de las X, ¿sí? Porque normalmente nosotros, ¿qué representamos en el eje de las X y el eje de las Y? En el eje de las Y colocamos los rendimientos, ¿sí? Bueno, mejor dicho, depende también de las variables que tomemos, pero normalmente le decimos así. La variable Y es la variable dependiente, la resultante, la que depende de la variable independiente, que es la X, ¿no? Que es la que está normalmente aquí en la parte inferior, que es una línea horizontal, ¿no? Y entonces, como ustedes saben, si fuera, por ejemplo, esta línea que yo estoy haciendo aquí con el ratón, ¿sí? Una línea recta, tiene el punto de corte por acá, en uno de estos puntos de la Y, que está representado por el beta sub 0, y luego va aumentando, porque mire que dice más beta sub 1, va aumentando en forma lineal, o sea, en forma constante, ¿sí? Dado esta pendiente beta sub 1, ¿sí? Y a medida que va aumentando esta X, pues obviamente él va aumentando dado esa pendiente, ¿sí? Esto es simplemente un repasito de estadística. ¿Sí he sido claro, Juan Carlos? Sí, señor, sí, con ese tema sí lo alcancé a repasar bien, profe, gracias. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Esto es simple, esto no es nada complejo la cuestión del modelo lineal de probabilidad, ¿sí? En este caso, entonces, tomamos la esperanza condicional, ¿sí? O el valor esperado condicional, ¿sí? Esperanza o valor esperado. Pues nos interesa conocer la probabilidad de que un individuo, ¿sí? Un ejemplo, un individuo toma una decisión dadas sus características, por ejemplo, o se puede tomar como referencia otra variable independiente, ¿sí? Ahora viene lo importante. ¿Cuáles son las desventajas de este modelo lineal de probabilidad? Primero, el modelo de probabilidad lineal puede mostrar heterocedasticidad. ¿Qué es esa vaina? Es decir, la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones realizadas. Camilo, usted que ya hizo la actividad, a ver, ¿cómo hace para explicarnos más fácilmente esto? A ver, la heterocedasticidad es básicamente un problema que tienen los modelos econométricos. En eso hay que hacer énfasis, ¿cierto? O sea, no se puede calcular la heterocedasticidad de las variables, sino que se hace sobre un modelo econométrico. Y fundamentalmente, para que el compañero lo tenga un tanto claro, el concepto es cuando en un mapa de datos existen datos que son atípicos, es decir, que están alejados, ¿cierto? De toda la masa crítica como de datos, esos son datos que generan heterocedasticidad. Es decir, datos que me ponen más grande la dispersión total de lo que yo estoy haciendo. Y por eso es un problema, porque me está, o bien sea sobre, o bien sea sub, explicando el comportamiento que yo estoy intentando estimar con el modelo econométrico. Exacto, perfecto, muchas gracias. Eso es correcto, digamos, como dice allí, son unas varianzas, o sea, son unas dispersiones en los errores, porque mire qué es lo que ocurre. Aquí esta ecuación está incompleta, lo que pasa es que nosotros por simplicidad nunca le colocamos más, ¿sí? Normalmente cuando se hace en econometría, bueno, y también en finanzas, una ecuación completa tiene el punto de corte, tiene la pendiente, ¿sí? La variable independiente más un error, ¿sí? Y miren que ese error se supone que como este modelo, ¿cierto? Es de tipo lineal, no, digamos, se supone o se hace el supuesto de que ese error, ¿sí? Sigue o tiene un comportamiento también normal, ¿cierto? Camilo.
el ruido también tiene un comportamiento normal, ¿cierto? Y que tiende a Sí, cero. Es muy sí, pequeño, ¿sí? técnicamente, pues se esperaría que en un modelo clásico de regresión lineal, Exacto. los errores estén normalmente distribuidos y sean Exacto. que tengan media cero y varianza homoscedástica igual a 1. Exacto. Pero ¿qué ocurre, Juan Carlos? Que no siempre eso se cumple, ¿sí? Hay veces que ese ruido sí va a impactar entonces el resultado, ¿sí? De esta ecuación. Entonces a veces sí toca considerar ese ruido. ¿Por qué? Porque ese ruido, esos errores, lamentablemente, no siempre, pues no van a seguir una distribución normal y van a afectar en forma, bueno, yo no sé si muy gravemente o no, pero sí pueden afectar en cierta medida el resultado de esa regresión lineal, ¿sí? Entonces, por eso hay que determinar si, digamos, hay que tener muy en cuenta o, digamos, medir esa heterocedasticidad en los resultados que obtengamos para ver si realmente ese resultado que se obtuvo con la regresión lineal es creíble o no, ¿sí? Y si no funciona, si digamos esa heteroelasticidad es bastante elevada, pues no podemos utilizar este modelo de regresión lineal que normalmente se utiliza, o no, que siempre se utiliza, o se utiliza el método de mínimos ORL, ¿cómo es? Mínimos cuadrados ordinarios para poder calcularse, ¿sí? Entonces, si ya no nos está cumpliendo, o digamos esa muestra que tomamos, presentan una heterocedasticidad demasiado elevada, entonces nos toca utilizar otro método para poder hacer la regresión, como sería el de los múltiplos. ¿Cómo es que se llama? Camilo, ¿se acuerdan? No es mínimos cuadrados ordinarios, el otro es, no, perdón, es máxima verosimilitud. Ajá, eso iba a Es decir, máxima verosimilitud. máxima verosimilitud, que es otro método, ¿sí? Que ese sí podría, o sí está considerando la heteroelasticidad al hacer los cálculos, ¿sí? Pero ya no sería una regresión lineal, sino sería otro tipo de, de, de Y ecuación. ni sería econometría clásica, eso ya sería Eh, econometría es, euclidiana. exacto, ya no sería econometría, aunque en finanzas sí lo usamos, porque en finanzas sí utilizamos máxima verosimilitud para hacer regresiones, ¿sí? Pero en econometría sí creo que no. En econometría sí creo que no. Bueno, listo, muy bien. Muchas gracias, Camilo. No puedo. Tofe, que pena un favor, ¿será que puedo conectar y volverme a desconectar? Que es que se me perdió la ayuda, no me está viendo en la pantalla. Pero Camilo sí lo está viendo, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, es que Entonces en la mía. fue que se desconectó seguramente, sí. Sí, señor. Bueno, me dice cuando se conecte. Ya voy a desconectarme y para ya conectarme una vez. Ok. Camilo. Dígame. Ya miré su actividad, está muy bien. Lo único que tengo una duda es en esa fórmula que usted puso de la delta normal. ¿Cierto que sí? Porque es la media menos, ¿sí? Es que allí yo estaba esperando que usted me hiciera la realimentación para preguntarle porque yo en ese punto del delta normal encontraba siempre la fórmula del bar paramétrico. Y encontré por ahí un video que es en inglés de un profe por allá en la Universidad de Chicago, creo que es, no sé de dónde carajos era, donde él explica, pero los supuestos que le dan vida al modelo del tan normal, pero nunca mostraba la bendita fórmula. Bueno, yo se la digo porque me la sé de memoria. Es la media menos el valor de Z por la desviación estándar por el monto. Eso es todo. Entonces ya está mal lo que yo hice. Sí, solamente eso, todo lo demás está bien. Y muy bien. Bueno, listo, perfecto. Okay. Perfecto, entonces yo hago la modificación y ya la monto en el entorno de evaluación. Ok, perfecto. ¿Cómo era? Media menos. Media menos el Z en Ajá. porcentaje multiplicado por la desviación estándar
y eso multiplicado por el monto, sí, de la cartera. ¿Sí? Media menos Z por desviación por el cartera. Listo. Eso. Vamos a ver si Juan Carlos se conecta. Sí, señor, ya, se conectó. ¿Listo? Ok, perfecto, muy bien. Entonces seguimos, Juan Carlos. Entonces, segundo, no puede asumirse que los errores presentan una distribución normal, ya lo expliqué. La variable dependiente puede tomar solo dos valores, ¿sí? Es otra desventaja. Como dijimos que es dicotómica, ¿sí? 0, 1. Se asume que las variables independientes y la dependiente tienen una relación lineal. Ese es prácticamente el problemilla más grave en ciertos tipos de sucesos o de muestras que estemos tomando, ¿sí? Es decir, supone que la tasa de cambio siempre es la misma, es decir, es constante, ¿sí? Si aumenta, por ejemplo, si aumenta la variable x en 1, entonces la y aumenta en 2 y así, ¿sí? Entonces siempre tiene ese mismo, y eso se debe a la pendiente, ¿no? Porque precisamente esa es la idea de la pendiente. Bueno, sin embargo, pudiera ser más acertado construir un modelo donde la velocidad de cambio aumente en cuanto y, o sea, la variable dependiente, alcance un valor mayor y suceda lo contrario cuando y disminuya, ¿sí? Bueno. Y nada, no sería más. Ah, no, esperen que el de Logit, bueno, el de Logit no lo alcancé a agregar en las diapositivas, pero sí lo tengo aquí en el documento que yo les envié. Espérense aquí está. Esto es una muy buena explicación. Qué pena con ustedes que no lo pude colocar en la presentación, pero yo se los coloco ahora y se los envío, ¿sí? Miren lo que dice allí, el modelo Logit, ¿sí? Como acabamos de ver, bueno, no lo acabamos de ver, pero supongamos que acabamos de ver, una solución a los problemas que presenta el modelo de probabilidad lineal consiste en ajustar una función logística, ¿sí? El modelo, ¿sí? Este modelo Logit, no es lineal, aunque contiene una combinación lineal de parámetros y observaciones de las variables explicativas. La función logística es una función que tiene unas características específicas, ¿sí? Yo se lo voy a agregar de todos modos esas características en la presentación. Se encuentra acotada entre 0 y 1, ¿sí? O sea, solo comprende entre 0 y 1. Y por lo tanto, siempre proporcionará valores dentro de este intervalo. Su forma sinusoidal, ¿se acuerdan? De un solenoide, ¿sí? Así, por ejemplo, cuando es la corriente continua, ¿sí? Sigue esta misma formita, ¿sí? Como un solenoide, ¿sí? Entonces, su forma sinusoidal hace que el aumento de probabilidad no sea lineal ante incrementos de las variables explicativas, ¿sí? O sea, las variables independientes, sino que dependa de la situación inicial del individuo, ¿sí? Y miren lo que dice ahí abajo, cotas de la función logística, ¿sí? Logit es de logística, ¿no? De logistic. La función logística es siempre positiva e inferior a la unidad. Para ver esto bastará con que nos fijemos en su expresión. Dice allí, función, ¿sí? F de beta sub 1 más beta 2,1 por x 2i, porque ese i está representando, digamos, una secuencia más adelante del x, ¿sí? Más, los tres punticos hasta que se alcance el beta sub k, que es el beta, el k representa el último valor, ¿sí? Y el x sub k de un conjunto I, ¿sí? KI. ¿Es igual a qué? Es igual en el numerador a exponencial, o sea, el número de Euler, usted lo llama Euler, Euler, ¿sí? E, que es una constante, ¿no? Juan Carlos, ¿sí sabe de qué estoy hablando o no? No, sí, profesor, sí, entiendo el tema. ¿Sí lo conoce? ¿O no? No, sí, señor, sí le estoy entendiendo esta parte sí la alcancé sí la repasé bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces sería el Euler, ¿sí? Que es una constante, ¿sí? 2, algo,
2,17 algo, no me acuerdo los demás números, ¿sí? Eso, ¿sí? Mire que ahí abre un paréntesis, ¿sí? Lo está considerando el beta sub i más beta sub 2 por xi, x2i más, hasta bkxki, ¿sí? Y eso dividido entre, ojo, miren que el numerador y el denominador se diferencian simplemente porque en el denominador está un 1 más, ¿sí? 1 más. Y miren que esto que está acá, ¿sí? Es igual, esto que está acá es igualito a lo que está acá. No es que no me deja, no me lo voy a marcar. Bueno, a esto que está aquí en el denominador son igualitos, ¿sí? La diferencia está que en el denominador está un 1 más. Y entonces esta relación, ¿sí? Entre lo que está en el numerador y el denominador, ¿sí? Es lo que me va a arrojar, ¿qué? Pues la función logística, ¿no? Como dice allí, el numerador y el denominador son siempre positivos porque involucran funciones exponenciales, ¿sí? Recuerden que la función exponencial, pues como su nombre lo dice, siempre está creciendo en forma, ¿sí? Exponencial. O si fuera, y si tuviera una pendiente negativa, pues estaría disminuyendo en forma exponencial, ¿sí? Pero por lo regular está aumentando en forma exponencial, ¿sí? Así como una pendiente creciente bastante fuerte, ¿no? Eso es la característica de la función exponencial. Entonces, el numerador y el denominador son siempre positivos porque involucran funciones exponenciales que siempre son positivas. Por otra parte, siempre se cumple que, ¿sí? El x o el exponente, ¿sí? La e de Euler, ¿sí? Dado esos elementos del beta sub 1, del beta sub 2 por x, ¿sí? Eso va a ser menor a, pues obviamente, ¿no? 1 más, ¿sí? Ese mismo exponente, ¿sí? Como quien dice, este 1 es lo que está haciendo que sea mayor el denominador, ¿sí? A el numerador. ¿Y qué ocurre en una división cuando el denominador es mayor al numerador? ¿Qué va a pasar con el resultado? ¿Va a dar por encima de 1 o por debajo de 1? 3/5, por ejemplo, o 3/4. Por debajo de 1. Exacto, exacto. Por debajo. Va por debajo de 1. Exacto. O sea que jamás superará la unidad, es lo que dice allí. Y en consecuencia, ¿sí? El cociente nunca superará la unidad. O sea, siempre va a estar por debajo de 1. Siempre va a ser un porcentaje el resultado, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos también el desarrollo del modelo, pero bueno, esto ya es un poquito más complicado. Pero igual yo les compartí esta información para que ustedes por favor lo lean, ¿ok? Bueno, y ahí sí no sería más. Ahí sí ya no sería más. Bueno, si quieren leemos estas conclusiones, ¿sí? Bueno, pero la capitalización continua no la vimos, qué pena. Bueno, dado que los inversores, voy a leerlo, dado que los inversores esperan rendimientos más altos para un mayor riesgo del mercado, pues deben esperar mayores rendimientos para inversiones con betas más altas, ¿sí? La tasa real libre de riesgo compensa la elección de posponer el consumo y generalmente se asume positiva. La tasa de inflación esperada compensa el aumento de los precios en general y se asume positiva excepto en periodos con deflación. Una cartera compuesta por activos riesgosos y sin riesgo estará en equilibrio cuando su rendimiento esperado sea igual a la suma del rendimiento de un activo libre de riesgo más una prima de riesgo, o sea, el premium risk. Eso no lo vimos, pero pues yo les digo, la prima de riesgo es simplemente la diferencia entre el rendimiento que me está arrojando el activo libre de riesgo y el rendimiento del mercado. Eso es lo que denominamos premium risk o prima de riesgo, ¿sí? Compuesta por el producto del beta del activo riesgoso versus el del mercado por la diferencia entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo, ¿sí? Bueno. Y quinto, nada garantiza que el retorno futuro sea igual al retorno pasado. Sin embargo, en el largo plazo se puede esperar que los valores futuros de retorno regresen a la media histórica. Eso es un supuesto fuerte que no, que en la vida real no se cumple, ¿no? Pero pues es un supuesto. Esto está relacionado con el teorema del límite central, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mí no. ¿No? Bueno. Muchas gracias, Camilo. Juan No, Carlos. gracias. ¿Cómo? No, por mí no, profe. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, yo sé que a algún le va a salir alguna duda. No, me puede preguntar con toda tranquilidad y yo le colaboro, ¿ok? Pero entonces lo importante es que haya tenido al menos una
una breve introducción a estos temas y que por favor proceda a responder esas preguntas y plasmarlas dentro de una presentación de PowerPoint, ya como lo hizo Camilo, y me lo envía para revisárselo, ¿sí? Y luego usted lo sube al entorno de evaluación, ¿ok? Listo, sí, señor. Padre, con los de la información que me va a enviar para, sí, que el primer tema, claro, no lo Ok, alcancé a revisar, ok. para nivelarme y ahí gracias por la paciencia de compañía de profe. Ok, ok, claro que sí, esa era la idea. Bueno, muchísimas gracias Camilo, muchísimas gracias Juan Carlos. Permítanme, les paso el enlace de asistencia y ya se pueden ir a descansar. Compartir pantalla, listo. Ok. Les paso el enlace, aquí está. Ya lo había compartido. Camilo ya se registró, falta es Juan Carlos. Juan Carlos, recuerde por favor registrarse, ¿no? En el enlace que dejé. Sí, ya hago el registro, pues terminemos. Bueno, no sería más. Que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Y cualquier duda, no duden en preguntarme, que para eso estoy, para colaborarles. Bueno, Perfecto, profe, muchas gracias, feliz noche. muchas gracias. Me tocó, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.